¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso, un gusto que nos acompañe ya en horario normal. Estamos en vivo, por supuesto, transmitiendo a través de todas las plataformas de las redes sociales. Búsquenos en Facebook Live y opine con nosotros. El Salvador sigue sin sala de lo constitucional y la Corte Suprema de Justicia técnicamente se encuentra acéfala. La Asamblea Legislativa se ha comprometido a elegir este viernes a la próxima generación de magistrados, mientras se suman las críticas y reclamos por el atraso y la falta de criterios técnicos de evaluación. Para analizar el proceso, esta noche nos acompañan el diputado independiente Leonardo Bonilla y Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Pero antes de saludar a nuestros invitados, doy la bienvenida a Francesca Falconi. Checa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Un gusto volver a estar con ustedes en este horario normal, donde el programa se transmite todos los martes en vivo de 9 a 10 de la noche y los viernes también de 9 a 10 de la noche, Lorena. Y seguimos insistiendo que nos sigan en las redes sociales y que opinen, porque vamos a tratar, si el tiempo lo permite, de trasladar todos sus comentarios a nuestros invitados. Señores, bienvenidos. Diputado, un gran gusto tenerlo acá por primera ocasión. Buenas noches, gracias a la audiencia que tienen ustedes, al pueblo salvadoreño y pues por esta invitación. Creo que ya me habían invitado antes, dicen, pero no pude venir en tiempo de campaña, así es que es un gusto estar por primera vez en este programa. Bueno, siempre hay una primera vez. Gracias. Don Ramón, un gusto que nos acompañe también. No, bienvenido. muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar un poco analizando todo este contexto y para eso el equipo periodístico de Teleprensa preparó una nota sobre las organizaciones civiles donde expresaban su preocupación por el atraso en la elección. Esta es una nota elaborada por la periodista Jennifer Flores, así que le vamos a pedir a producción que nos transmita esta nota y luego nos quedamos conversando sobre ese tema. Nos preocupa profundamente el retraso en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. La falta de acuerdos entre los diferentes partidos tiene al país sin los nuevos magistrados. Hoy nos estamos jugando nada menos y nada más que el futuro de la República. Hoy estamos jugándonos precisamente a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de lo Constitucional particularmente. Lo que está en juego es la justicia constitucional, es el sistema de división de poderes y como sociedad civil les estamos exigiendo que actúen. El retraso hace temer a las organizaciones que haya irregularidades debido a que las deliberaciones no están abiertas al público. Se escuchan ruidos y riesgos de grupos que pudieran estar pensando en aritméticas en la Corte Suprema para bloquear las funciones de probidad y detener los procesos contra corruptos. A esto hay que agregar que el proceso parece estar enturbiado por las próximas elecciones presidenciales y posibles alianzas políticas. Ellos están condicionando una elección de la presidencia con una elección que tiene que ver con la continuidad de la República. Esto es inmoral, no puede ser producto de una negociación interpartidaria para cuotas de poder. Son varios diputados de varias facciones los que han emitido opinión. Temen que al no haber transparencia en la elección, lleguen a la Corte los abogados erróneos, que terminen arruinando lo que hizo la anterior sala. Tenemos el peligro que la nueva sala empiece a revertir las sentencias emitidas por la sala que acaba de terminar sus funciones. Pueden terminar sujetos a varias interpretaciones equivocadas. Dijeron que se mantendrán vigilantes del proceso de elección, pues con cada día que pasa la gente sigue sin jueces de lo constitucional, lo que pone en riesgo la institucionalidad del país. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores. Diputado, iniciamos con usted su análisis. ¿Realmente qué es lo que está pasando? ¿Por qué este retraso? Escuchábamos ahí voces de estas organizaciones de la sociedad civil donde decían que lo que está en riesgo es la República, que se están escuchando muchos ruidos de negociaciones oscuras debajo de la mesa para buscar cierta aritmética. ¿Realmente eso es lo que está pasando? Bueno, para mí es bien complicado decir a ciencia cierta cuáles son las razones reales de por qué las fracciones políticas todavía no han llegado a un consenso. Pero antes de eso yo he lamentado que ni siquiera haya existido cuando el mismo reglamento, la misma ley establece que debe de existir una deliberación sobre los candidatos a magistrados
de manera que tengamos argumentos los diputados y la misma sociedad de por qué razones está prevaleciendo a ciertos candidatos sobre otros. No es posible que, y yo lo dije, el CNJ y la FEDAES proveen una lista de 30 candidatos. Bien o mal el proceso que ellos realizaron, tenemos que elegir de esos 30 candidatos, pero no tenemos la excusa de decir que porque allá nos mandaron esos 30, la responsabilidad es de ellos. La responsabilidad recae en la Asamblea Legislativa, y si algún candidato ha sido filtrado, se filtró en el proceso y no cumplía con las credenciales, pues esta Asamblea debería de advertir esa situación y excluirlo del proceso. Ahora bien, lo que se ha hecho hace el sábado, que hubo comisión política, es decir que las fracciones todavía no habían tenido el tiempo suficiente para deliberar las fracciones, cuando deberíamos de haberlo hecho en la comisión política, y que pues todavía no se estaba listo y que se suspendía la comisión política hasta nuevo aviso, hasta tener consenso de las fracciones. Pero es que si ese es el caso, decía yo, desde el día que llegaron los 30 nombres a la Asamblea Legislativa, se los hubieran repartido a las fracciones y le hubieran dicho cuánto tiempo quieren para analizarlo. Y en una semana tal vez teníamos un acuerdo. Y a eso hemos llegado ahora. No sirvió entonces de nada ese proceso, que fue una pantalla de supuesta evaluación. Se creó una subcomisión para la elección de magistrados que debió llamarse subcomisión para entrevista de magistrados, porque no teníamos la facultad de filtrar o de depurar el listado que se nos presentó. Se hicieron entrevistas. Estaba en esa comisión, en la subcomisión, y participó en esas entrevistas. Por supuesto, en la subcomisión pues teníamos la oportunidad de hacerle entrevista a los candidatos. A mí me tocó un papel bastante incómodo porque pues, fue el único que asumió del lado de la ciudadanía el tener que hacer aquellas preguntas que tal vez no eran tan cómodas para los candidatos, pero que debían hacerse. No era la intención arremeter, pero la sociedad necesitaba saber qué tipo de candidatos se estaban entrevistando. Y bueno, de nada sirvieron esas entrevistas, y ese tiempo fue tiempo perdido, porque ahora resulta que podíamos haber regresado todo ese tiempo, agarrar los 30 candidatos y presentárselo a los partidos. Vaya, propongan partidos políticos. Así es que... Licenciado Villalta, ¿concuerda usted con el diputado que realmente el trabajo de la subcomisión no ha servido de nada al final? Porque solo fue hacer una pantomima de entrevistas, ya que los partidos se han repartido las listas. Absolutamente. Eso ha sido un reality show, lo que ha hecho la Asamblea Legislativa a través de la Comisión Política, quien nombra una subcomisión para que lleve adelante lo que el reglamento interno de la Asamblea Legislativa le manda a hacer. ¿Y qué es lo que el reglamento le manda a hacer? Le manda a hacer a que analice la hoja de vida. Y lo cito así textual, la hoja de vida, análisis de la hoja de vida. Si es necesario, dice, realizar y analizar las entrevistas. Y por lo tanto, eso significa que si va a hacer un análisis, tiene que tener un mecanismo de evaluación de esa hoja de vida y un mecanismo de evaluación y de esas entrevistas para poder tener un resultado de ambos análisis y dice, además el reglamento, y debe de depurar la lista de manera de garantizar que se construya un consenso. Lo que está diciendo el reglamento es que es a través de la comisión política que se va a generar ese análisis, esa depuración, se va a construir esa lista. El informe de la subcomisión no dice más que, son más de 100 páginas y recoge las preguntas y respuestas más o menos de las 3 primeras preguntas que le realizaron a los candidatos. Es como un documento resumen, don Ramón. No resume nada. Es que lo que hace es que recogió, transcribieron las primeras 3 preguntas y las pusieron, es para llenar algo, es para llenar papeles, es para entregar papeles. Como alguien decía, lamentablemente que tengamos que arruinar árboles para tener que haber gastado ese papel. La comisión no ha entregado un diagnóstico y no ha dicho, bueno, estos son los principales que nosotros recomendamos. No entregó nada. No entregó lista, no construyó una propuesta. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que no dice el reglamento? Que los partidos políticos tienen que presentar lista. Eso no lo dice el reglamento. En ninguna parte del procedimiento está que es los partidos políticos los que tienen que presentar lista y sobre la base de la lista de los partidos es que se tiene que llegar a un consenso. Pero eso no lo dice. Prohibido, al final. No, pero bueno, sí hay un reglamento que establece un procedimiento y hay que ceñirse. Pero como ustedes han señalado, si esto es, como lo ha dicho el diputado,
una pantomima, nosotros le decimos un reality show, pero es que mire, venimos desde febrero dándole seguimiento al proceso. Un proceso que fue transparente en el marco de la elección de FEDAES. Hicimos un seguimiento a todas las etapas que el CNJ llevó. Revisamos la lista, hemos analizado las listas, hemos visto lo que ha hecho el CNJ, acompañamos al CNJ en todas las 60 entrevistas. Hemos realizado nuestro propio análisis de esas entrevistas y el CNJ realizó una evaluación de currículo, de las entrevistas y un análisis psicológico de todos los candidatos. Y lo presentó. Y luego deliberaron. No estuvimos conformes en 100% con la mecánica de deliberación que hizo el CNJ, pero bueno, hizo una deliberación y tomaron decisión y votaron a favor y sacaron sus 15 candidatos. Luego entregan los 30 candidatos a la Asamblea Legislativa, hacen el espectáculo de las entrevistas de 30, 40 minutos y al final dicen, bueno, se acabó, esa fue la transparencia y ahora lo que resulta es que son los partidos los que tienen que proponer sus listas de propuestas y sobre esos favoritos nos vamos a poner de acuerdo. Eso no lo dice el procedimiento. Entonces, efectivamente, después de este engaño, después de esta mentirita que nos hicieron creer de transparencia, comienzan a hacer exactamente el mismo mecanismo que tradicionalmente antes han utilizado. Pero ¿no les parecerá a los partidos políticos que van a proponer, bueno, queriendo ser bien pensados, ¿verdad? Van a proponer en su listado de favoritos aquellos que los convencieron más durante las entrevistas? Usted tiene su lista, diputado, ¿verdad? Usted tiene su configuración. Yo tengo un baremo que casi de la misma forma en la que se planteó la evaluación que presenta ISB, no es una lista de mis favoritos, no me gusta llamarlo así. Es la única que no tiene favoritos. Correcto. Es la única que es una lista de una evaluación. De hecho, ni siquiera es una lista, sino que es un cuadro en el que están los 30 candidatos. Y se hizo una evaluación de diferentes aristas que podrían tomarse en cuenta. Entre ellas están la documentación presentada, la hoja de vida. Pesa más el hecho de que un candidato tenga doctorado sobre uno que tenga maestría, sobre uno que tenga licenciatura. Pesa más el hecho de uno que tenga su formación profesional, experiencia también en tema, que ya haya sido magistrado, que sea juez, sobre otros que tengan un grado inferior. Va pesando el hecho de que haya dado cátedras en las universidades, el hecho de que haya presentado algunos artículos jurídicos o haya escrito libros. Entonces todo eso va pesando dentro de cada uno de los candidatos y se establece en un cuadro. En ese sentido se van haciendo puntuaciones y el candidato no va quedando en orden alfabético, en orden numérico, sino que en base a la puntuación final. Y es ahí donde suben unos sobre otros. Entonces yo no dije, esta es mi lista. Presento los 30 candidatos y aparecen 10 que son los mejor punteados. En ese sentido, y tomando en cuenta que son 10 candidatos, pues ahí prácticamente estarían los que deberían de configurar, según el criterio de mi equipo, como no partidario, la nueva Corte Suprema de Justicia. Y esto no está escrito en piedra. Y yo no estoy defendiendo a capa y espada a esos candidatos. Yo digo, estos son los míos. Y yo los del PDC son los de él y estos son los míos y aquí nos vamos a tener... No. Bueno, que me digan a mí los demás partidos políticos, aquí está nuestro informe y no concuerda con el tuyo. Creo que te falta experiencia en elaborar este tipo de documentos, en hacer este tipo de estudios y este está más completo. Y mira, los criterios nosotros establecimos de esta manera, pero hay una deliberación. Vaya, pero una pregunta, perdón, Checo. Sí. Entonces, si usted tiene su método, su herramienta científica, que usted le ha puesto sus criterios, sus ponderaciones, el PDC tiene la de él, Arena tiene la de ellos, el FMLN tendrá su propia. Digamos que en teoría. Bueno. Mi pregunta o mi punto es, no estamos entonces encontrando una de las principales deficiencias, es que no hay un método científico para poder encontrar quiénes son aquellas personas idóneas para el cargo. Allá en la Matrix tal vez eso existe, ¿verdad? Al menos acá o al interior de los partidos políticos y no lo han querido externar. Nosotros tomamos ese trabajo muy en serio y es preocupante que se venga a plantear sin ningún fundamento una lista de ni siquiera favoritos porque no han tenido el valor de decir que son favoritos.
establecieron una lista, uno de los partidos políticos, y ni siquiera quisieron ponerle del 1 al 10, solo pusieron puntitos y los nombres. Sí. Y dicen, ellos están en orden alfabético, o sea, aquí están vivos los 13 que nosotros estamos planteando, están vivos y ninguno es más que el otro. Sí. Pero, entonces, no, si ustedes solo tengo que ir a una pausa, don Ramón, y cuando regresemos vamos a ver el cuadro que ustedes también ya prepararon y que hay criterios de evaluación. Vamos a la primera pausa comercial, ya volvemos. Continuamos, Francesca. Sí, licenciado Villalta, queremos conocer un poco el método científico que ustedes tienen, porque al final del día parece que algunas propuestas y listas partidarias que han presentado sí concuerdan efectivamente con lo que ustedes tienen en su baremo. No sé si lo pueden poner. Vamos a pedir a producción que si nos los puede poner en pantalla para que nos los vaya explicando simultáneamente, don Ramón. Vaya, bueno, el primer cuadro que ustedes ven en varios colores. ¿Solo de ustedes? Sí. Vamos a ver. El rojo, amarillo y verde que ustedes ven en esas dos líneas que dice resultados de evaluación ISD a UPRIDES. Este es el resultado que tiene un puntaje y por lo tanto a partir del puntaje cada candidato se ubica en una posición del 1 al 30. Este puntaje nosotros lo obtuvimos con un análisis curricular y un análisis de entrevista. Al análisis curricular le dimos 75 puntos y al análisis de la entrevista le dimos 25 puntos. El análisis curricular de los 75 puntos incluía formación académica, experiencia docente, aportes a la ciencia jurídica, tipo de ejercicio profesional, la imparcialidad y la moralidad. Todo eso sumaba una variedad de puntos y hacían 75. Sobre la suma de 75 y la calidad de entrevista, que eran 25, fuimos sacando los promedios y ese es el puntaje que tenemos en la parte izquierda o derecha del cuadro de puntajes. Y al otro lado se encuentra el ranking, que es la posición que se ubica del 1 al 30. Luego tenemos los nombres y está ahí cada fracción de partido político con el total de diputados con que cuenta cada uno y a qué diputado, a qué candidato aparece en la lista de sus propuestas. Si ustedes pueden ver, los primeros 4 nombres que están proponiendo los partidos políticos que alcanzarían arriba de los 56 votos, prácticamente en la medición, en el análisis que nosotros presentamos, se encuentran en rojo y amarillo. En la primera con el puntaje 27, el segundo con puntaje 13, el tercero con puntaje 28 y el tercero, en posición 27, posición 13, 28 y 16. Es decir, que no se encuentra entre los primeros 10 mejor calificados dentro del análisis que hemos nosotros realizado. Y creo que esto coincide bastante con el baremo que ha presentado también el diputado Bonilla. ¿Qué es lo importante? Que al tener este comparativo, cualquier persona puede, al lado derecho de esta tabla, también ustedes van a encontrar el total de votos que las 15 personas que fueron electas por FEDAES, ahí tiene los votos, es decir, el respaldo de votos que obtuvo. Y al lado más derecho vamos a encontrar el proceso que hizo el CNJ, que tiene con cuántos puntos había sido calificado, los 15 candidatos que sacó el CNJ y el número de votos con que fue finalmente electo para ser candidato por parte del CNJ. Y eso nos puede ir dando una idea que al hacer esos comparativos podemos ver quiénes se acercan más a los colores verdes de nuestra tabla. Licenciado Villalta, el abogado que tiene el puntaje, la posición número 1, que sería como el más idóneo según ustedes, según el método de ustedes, ¿han tenido ustedes acceso a las diferentes listas que tienen los partidos para ver si de verdad figura que sería Carlos Ernesto Sánchez Escobar? No. El que tiene el número 1 en la nuestra es Aldo Enrique Cader Camilo. Él está respaldado por Arena con 37, por el PCN con 9,
por el CD con 1, por el PDC con 3 y el no partidario 1, y suma por ahora un total de posibles 51 votos a su favor. Todavía no logra entrar, porque necesita 56. El número 1 todavía no entra. El número 1 de ustedes. En la lista, el número 1 de la ubicación. Recuerden que en el caso nuestro, nosotros, como nosotros no vemos rostro, no vemos nombre, no vemos a la persona, vemos currículum y vimos credenciales y vimos entrevistas. Calificamos eso y sobre eso nosotros hemos hecho este análisis. ¿Cuál era la idea? Si el reglamento interno de la Asamblea le dice a la comisión que tiene que hacer un análisis de la hoja de vida, y eso es lo que justamente no habían hecho, entonces acordamos con AUPRIDES hacer un análisis curricular, hacer un análisis de las entrevistas. Estuvimos en la totalidad de las entrevistas. Recogimos y anotamos lo que en las entrevistas ocurría. La grabamos y sobre esa base hemos hecho un análisis también de las entrevistas. Ok, vamos a pedirle a producción que nos coloque en pantalla los requisitos según el artículo 176 de la Constitución para ser elegido magistrado. Tenemos aquí algunos requisitos que vemos lo que dice el artículo 176, el salvadoreño, del Estado seglar, mayor de 35 años, abogado de la República, de moralidad y competencias notorias, haber servido una judicatura de primera instancia durante 6 años, estar en el goce de los derechos de ciudadano, haberlo estado en los 6 años anteriores de desempeño. Estos son los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Quizá entonces esto es lo que están analizando los diputados. No necesitan hacer toda la investigación que ustedes están haciendo, porque basta que sea salvadoreño, que sea abogado y que haya estado 6 años. Hay constitucionalmente jurisprudencia en torno a la elección de magistrados, y la jurisprudencia manda a que se haga un análisis de la hoja de vida de los candidatos, y los parámetros que establece la jurisprudencia constitucional son justamente lo que nosotros hemos tomado: formación académica, experiencia docente, aportes a las ciencias jurídicas, tipo de ejercicio profesional que tiene, que se relaciona con los años y la competencia que ha tenido. Se agrega la imparcialidad, ahí no aparece imparcialidad, pero en la jurisprudencia constitucional sí se agrega la imparcialidad, que hay que analizarla también. Entonces, sí creemos de que nosotros nos hemos apegado a lo que la jurisprudencia ha indicado que es lo que se debe de evaluar. Incluso la misma jurisprudencia ordena que la deliberación debe de ser pública, y cada miembro de la comisión, en el caso del CNJ así era, cada miembro de la comisión tiene que dar a conocer los argumentos a favor o en desfavor de cada uno de los candidatos. Si yo, claro, eso no se ha hecho. Si yo digo, voy a decir cualquier nombre, Marlon Harold Cornejo Ábalos, yo debo de decir mis argumentos de por qué estoy a favor, por qué lo propongo en mi lista. Eso es lo que no están haciendo los partidos políticos. Entonces, la opinión del diputado. Diputado, ¿no estamos entonces frente a la necesidad urgente de cambiar este proceso de preselección? Porque ya lo dice el licenciado Villalta aquí, que al final cada quien hace lo que quiere. Definitivamente hay incluso ya propuestas de un nuevo reglamento de Asamblea Legislativa de cara a fortalecer el proceso de elecciones de segundo grado. Yo presenté este baremo, tomé la tarea en serio, y bueno, creo que el ISD ha hecho una tarea mucho más amplia, y no veo cómo no puede la Asamblea Legislativa retomar ese estudio que ya está procesado, en el que no tuvieron que gastar nada, y dejar el debate ese. Si ellos no entienden cómo funcionan estos documentos, podrían pedirle a la ISD o a otras organizaciones que ya se tomaron el trabajo de hacer este estudio para que les vaya a explicar con muñequitos por qué el de cada uno de esos resultados. Diputado, y no estar en un debate. Pero usted sabe que no es un tema de porque no entienden ese documento. Ah, bueno. ¿Usted está claro por qué o no? ¿O no? Yo quería ser un poco más positivo y tener esperanza de que las cosas sean diferentes. Pero bueno. Usted le da el beneficio a la duda y cree que es porque no pueden hacer un documento para analizar. Si es lo que yo pienso, bueno, es lamentable creer que se están repartiendo cuotas. Okay. No me consta, y lo digo siempre, no me consta, porque no soy invitado a esas reuniones a puertas cerradas que tienen los partidos políticos.
el trabajo lo tenemos que hacer en la comisión política. Y yo propuse en la última comisión política, en este momento me gustaría que hiciéramos la deliberación y que fuera pública, pues, así como fueron las entrevistas. Y es que es el deber ser. Y es ahí donde el diputado me dice, no, lo que pasa es que para vos es fácil, porque solo sos uno y vos te mandas solo. Entonces vos decís, de esta lista, este y este y este son mis favoritos, cosa que no hice. Y ellos, que son 37, ¿y cuántos asesores tendrá cada uno? ¿Tanto les ha costado poder hacer un instrumento? No, sabemos que no están haciendo un instrumento. Sabemos, y a eso quiero llegar. Sabemos que lo que está pasando ahí es que no han alcanzado un consenso para elegir a aquellos magistrados que puedan proteger los intereses partidarios y los de aquellos diputados que tienen procesos pendientes en la Corte Suprema de Justicia. Y eso es totalmente lamentable. Todavía no se ha dado la elección como para que yo venga a denunciar que hay reparto de cuotas, pero el día que se alcance ese consenso, lo voy a decir. Lo que sucede es que hay otros elementos del contexto que no hay que dejarlos de un lado. Vamos a analizar esos otros elementos que me parece que han de ser fundamentales, pero tengo que ir a la segunda pausa comercial y regresamos con usted, don Ramón. Continuamos, Checa. Sí, don Ramón, hablábamos sobre el proceso. Usted tenía unas observaciones que agregar a lo que decía el diputado. No, yo creo que hay otros elementos en el contexto que aparecen, que a veces no se ven, pero que son los que inciden de manera muy determinante para que haya ocurrido lo que está ocurriendo ahorita. Bueno, ¿por qué se detuvo y ya no hubo comisión el sábado? ¿Y por qué ya tampoco hubo comisión el domingo? ¿Y por qué ya no hubo plenaria el domingo? Bueno, porque Gana estaba todavía en ese problema de que no sabía si se iba con Arena o se iba por otro lado. Cuando Gana ya termina decidiendo que se va con Arena y constituyen un bloque, Arena, PDC, PCN y Gana, entonces la negociación entra en otro nivel. Si bien la alianza, la coalición es para la elección presidencial, pero entra en juego el debate de cómo se reparte las cuotas de control del aparato del Estado. En este sentido, si hay un elemento que entra en una nueva situación. Por eso es que es criticable la posición que tuvo el candidato a presidente del partido Arena. Porque él dice, yo como ciudadano les hago un llamado. Él no es un ciudadano más de este país. Él es el candidato electo por el partido Arena para ir a competir a la elección presidencial. Y él va a fungir si llegara a ganar en los próximos 5 años. Y por tanto debería tener un grado de incidencia para que su partido pueda elegir de forma como él se ha comprometido públicamente a tener a las personas que garanticen que no van a ir a apañar la corrupción del presente, del pasado y del futuro. Y claro, cuando uno comienza a ver quiénes son los candidatos que se están presentando, efectivamente el riesgo que corremos es que aquí hayan personas que lleguen y que garanticen que van a tapar huecos, hoyos, huracos, hondonadas, lo que sea, cráteres de corrupción. Como la Corte de Cuentas. Claro, la persona que tiene a cargo la sección de probidad en este momento tiene 37 diputados actuales que están siendo investigados. Y si él les está haciendo el favor, pues con toda seguridad hay que hacerle el favor a él también. Y ese es el riesgo que se puede correr, que en este tipo de situaciones la negociación sea para garantizar, poner a personas que vayan a proteger hechos de corrupción. Pero, y ahí el llamado a los candidatos a que tienen que ejercer más presión en sus partidos. Tipo de personas y la elección se da de una forma amañada. ¿Habría alguna oportunidad de impugnar esta elección que hace la Asamblea Legislativa? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? Porque a mí no me da la lógica, si elijan una sala y voy a impugnar que esa sala no es constitucional, ¿a dónde la voy a impugnar? Bueno, habría que determinar qué tipo de acción es la que habría que impugnar. Si es la elección de forma inconstitucional, tendría que ser ante la misma sala de lo constitucional. Y ya lo hablábamos, ok. Se va ante la sala de lo constitucional, se interpone un recurso en contra de la elección de los actuales magistrados. ¿Y quién va a conocer? Decíamos, la misma sala de lo constitucional.
pero acaban de ser electos. ¿Cómo se van a sentenciar ellos mismos? Entonces tienen que conocer a los suplentes, pero los suplentes también están siendo elegidos en este proceso y se vuelve complejo. ¿Y por qué se da esta situación? Porque la comisión política no acató la ley, y la ley ordenaba, previendo que no se dieran este tipo de situaciones, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en estas elecciones tengan que celebrarse a más tardar 15 días antes de que los magistrados salientes abandonen su cargo. ¿Para qué? Para que en el caso de existir un vicio de inconstitucionalidad y se interponga un recurso, pueda conocer la sala que va a salir y declarar inconstitucional si ese fuera el caso. Por otra parte, aquí hay que revisar, había dicho yo, si se está incurriendo en un ilícito de tipo penal por incumplimiento de deberes, porque la ley ya... No cumplir el plazo que la ley ordena, ¿qué consecuencias legales tiene? Bueno, yo desde ya, si algún ciudadano interpone un recurso, una denuncia ante la Fiscalía, yo renuncio al fuero y que me revisen, dice. Porque estamos incumpliendo deberes. Y aquí se ha dicho, y no pasa nada con 2 días que no se elija magistrado. No, pero es que eso no puede ser así. Aquí la ley, los mismos diputados estamos incumpliéndola. ¿Cómo le vamos a exigir a la sociedad civil que cumpla las leyes si en donde se hacen y se deben cumplir no se están cumpliendo? Y con esta herramienta que ustedes tienen, licenciado Villalta, todos los nombres que tienen arriba de 51 votos son candidatos de moralidad notoria, que esos son los que deberían de estar al final del día. Bueno, lo que hay que ver, aquí por lo menos de los que tienen 51, en color verde, en nuestro color verde, que se encuentra dentro de los 10, digamos, hay 2 nada más. ¿2? Hay de 5. Hay 5 personas, 5 candidatas que estarían haciendo 51 votos por el momento, y en este sentido, de esos 5, hay 2 que están dentro de los primeros 10. De hecho, están en la posición 1 y 4. 2 de esos 5, que tienen 51 votos hasta el momento. A lo que yo me refiero es que este número de votos indica que estos abogados sí tienen la moralidad notoria, sí tienen todas las características idóneas para presidir la Corte Suprema de Justicia. 2 de ellos, al menos en nuestra evaluación, están con un nivel alto, porque estaban en la posición número 1 y en la posición número 4. Pero ellos no son los primeros, no son de los favoritos. No son de los favoritos. Los primeros 4 favoritos, que tienen 57, 59, 79 y 82 votos asegurados hasta el momento, esos están en la posición 16, 28, 13 y 27. Esos no deberían de entrar. Ellos agarraron la lista nuestra y son los que están mejor. Está al revés la lista. Nosotros le presentamos, yo le presenté el baremo y yo creo que la agarraron al revés y dijeron, Leonardo dice los más malos son estos tienen ya no quiero decir los más malos, pero agarraron la puntuación al revés. Pero entonces, volviendo a la inminente cefalía que hay en la Corte Suprema de Justicia, ¿a dónde se va a amparar un ciudadano? No solo que no esté conforme con este proceso, sino que quiera poner una demanda de inconstitucionalidad por cualquier otro tema, si ahorita no hoy el problema obviamente que existe es que, como decían las personas de otras organizaciones de sociedad civil, es que no solo tenés una Corte Suprema acéfala porque no hay un presidente, sino que no tenés la instancia que por constitución es la única que te puede tutelar los derechos constitucionales. Es decir, el derecho a la libertad de expresión, si a mí me lo violan, yo me tengo que amparar, pero si no hay sala de lo constitucional, ¿quién me tutela mi derecho de libertad de expresión? Si alguien está violentando cualquier otro derecho político que yo tenga, si yo quiero ser aspirante a la presidencia y me están violentando y yo me quiero amparar, no tengo dónde irme, porque no hay sala de lo constitucional. Es que el riesgo que estamos teniendo es que la tutela de los derechos constitucionales son los que en este momento se encuentran vulnerables en el país. En la medida que se retrase mucho más la elección,
por parte de la Asamblea Legislativa, obviamente está generando una situación de incertidumbre y de inseguridad jurídica al país. Lo cual es responsabilidad del retraso de la Asamblea Legislativa. Por supuesto que la Asamblea Legislativa, y yo coincido en la medida que una asamblea de esta naturaleza no cumpla con el deber, con la función constitucional que se le manda, obviamente comete el delito penal de incumplimiento de deberes que puede llegar a tener una persona hasta, si no me equivoco, hasta 10 años. Y hay que dejar claro algo. La Asamblea Legislativa, si quiere, puede elegir a los candidatos que les dé la gana. Así de fácil. La gana, o sea, no hablemos de instrumentos porque estamos viendo que no existe esa voluntad. Aquí la Asamblea, una vez encuentre la correlación de 56 votos, puede elegir de los 30 a quien le dé la gana. ¿De qué lo pueden hacer? Lo pueden hacer. ¿De qué lo deben? Pues sabemos que no, pero esperamos que haya responsabilidad de parte de todos los que somos los 84 representantes del pueblo salvadoreño. Si esta elección es inconstitucional, lamentablemente, pues no creo que vaya a trascender, porque van a conocer los mismos magistrados. Pero la población salvadoreña debe pasar esa factura a estos diputados. Y también esperemos que la institucionalidad funcione, que la Fiscalía General de la República, dentro de lo que cabe, pueda poner cartas en el asunto. Si no, veamos la Corte de Cuentas. Ha sido tapadera y sigue siendo tapadera de corrupción hasta la fecha. Y si no, ¿qué casos han progresado en la Corte, en la misma Corte Suprema de Justicia y en otras instituciones? Así es que todavía esto no ha terminado, esperemos que se pueda hacer algo. Vamos a la última pausa comercial, ya volvemos. Continuamos. Diputado, si el pueblo le estamos exigiendo a los diputados que elijan, no solo por un tema de una negociación, sino que porque tengan capacidad, porque hagan un instrumento, que tengan un currículum, por una forma científica, ¿por qué no los diputados también le exigen eso a las asociaciones de abogados para que las listas que ustedes como diputados reciban vengan de alguna forma ya depuradas y filtradas? Porque ¿cómo llegan esas listas? Llegan por el que tuvo más votos. Y es lamentable porque realmente no se establece en la ley, porque no son los diputados, es la ley la que le ordena cuál es el proceso. Y la ley, entiendo que no dice necesariamente que tienen que ser elecciones, tiene que haber una selección de candidatos que no necesariamente tiene que pasar por una elección de votos, porque alguien decía por ahí, aquí gana el candidato en la FEDA, el que más guaro dio en la fiesta, a la que invitó. Entonces llega un listado contaminado. Para esa gracia, entonces mejor la sociedad está proponiendo que sean electos por votación popular. Exacto. Y no, imagínense, le digo a la población, si le estamos pidiendo a los diputados que hagan un cuadro científico, ¿cómo la población va a poder hacer esto? Es decir, porque hay diferentes estratos socioeducativos que a algunos les permitiría elegir en base a la cara bonita, así como se eligen los diputados. Entonces sería lamentable, pero la ley ya establece cuáles son los procedimientos, quizás hay vacíos, hay que fortalecerlos, hay que hacer esas reformas para que vengan mejor filtrados esos perfiles. Y también la Asamblea Legislativa, o sea, es decir, sí es cierto que hay vacíos en los perfiles que se plantean, pero la Asamblea Legislativa tiene toda la responsabilidad de filtrarlos también. Y decían algunos diputados en la subcomisión, por eso, pero si esto es lo que nos mandan ellos, nosotros nos libramos de culpa, vamos a elegir de lo que ellos nos han mandado, y si sale mal a la sala, es culpa de la FEDA y del CNJ. No, la Asamblea Legislativa tiene toda la potestad de filtrar y de evaluar, y eso es lo que debemos hacer. Obviamente, licenciado Villalta, este es un proceso bien observado. Va a haber un costo político para los partidos, ¿verdad? Por este proceso, sin duda. Y también hablamos en la pausa el rol que tienen, digamos, los candidatos a la presidencia. ¿Qué opinión le merece actualmente? No, por supuesto. Yo tres cosas. La primera es la razón de tener un órgano elector de segundo grado. Los funcionarios que se eligen no son de segundo grado. ¿Sí? El órgano elector es de segundo grado. ¿Cómo se constituye ese órgano elector? Con el voto popular. Cuando todos nosotros vamos a elegirlos, a los diputados, a la elección popular, a través de nuestro voto popular, le damos el poder, le delegamos el poder para que en nuestro nombre la Asamblea elija. ¿Por qué existe un órgano de segundo grado elector?
porque ese órgano debe de tener la capacidad, la rigurosidad para escoger a aquellas personas que van a cumplir cargos de importancia para el país y que requieren de determinada especialidad. Entonces ese órgano elector debe de asegurar que esas personas cumplan con los requisitos necesarios para su mejor desempeño. Por esa razón es un órgano elector de segundo grado. Desde esta perspectiva, el procedimiento que en la FEDAE se da de elegir como si fuera votación popular no es correcto, porque no está garantizando un análisis de competencia. Ahí debe de haber una reforma en el proceso en general. Pero también la Asamblea Legislativa, si el CNJ le entrega 30 candidatos y la Asamblea dice, mire, pues no me parece, no me gusta, es el órgano electoral que puede regresar a la lista y decirle al CNE, vuelva a hacer la elección, vuelva a hacerme la propuesta, porque esto que me ha mandado no me sirve. El segundo punto es, la Asamblea Legislativa, los diputados, todos, y todas las fracciones tienen que tener claro que antes no existía esto. Ahora hay esto. Hay organizaciones que están observando desde el punto de vista del cumplimiento de los procedimientos constitucionales y tal. Nosotros estamos haciendo un proceso de análisis de la transparencia que en el proceso se está dando. Entonces estamos haciendo una acción complementaria de lo que está sucediendo. Por lo tanto, esto nos indica que si van a elegir a personas que no son las idóneas, aquí lo tenemos demostrado quiénes son, y por lo tanto va a haber un alto cuestionamiento. ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿Quién va a pagar la cuenta? La va a pagar el candidato a la presidencia. Por eso le llamamos al candidato de presidentes de cada partido político que se pronuncien, que estén vigilantes y le exijan a sus partidos que escojan a las mejores personas, que sean las más garantes, las más idóneas, pero no solo de discurso, ¿sí? Porque el debate que hay en algunos partidos políticos, con toda seguridad, tiene que ver con que a quién prefiero que me garantice que no me va a suceder nada más adelante y que no voy a terminar en la cárcel. Ese es el debate que puede estar habiendo en algunos de estos partidos políticos. Por eso es que sí es importante que el candidato sea mucho más contundente. A mí me alegra mucho lo que Nayib ya hizo. Nayib sale con el CD y dice, esta es nuestra lista, esta es la lista que yo estoy respaldando como candidato o como posible candidato que voy a hacer. Eso es importante. Sería bueno que el candidato de Arena lo haga, sería bueno que Hugo Martínez también lo haga con el FMLN, porque la cuenta de una mala elección, vuelvo a insistir, quien la va a pagar serán los candidatos a la presidencia. Ya casi para finalizar, ¿qué podemos esperar en los próximos días? ¿Cuándo cree usted que podemos tener electos a los magistrados? ¿Cómo ve usted el proceso? Y yo le agregaría también, Lorena, si es posible que de repente vengan y se elijan magistrados fuera de esta lista. Bueno, esperamos que eso ya no suceda. Ya existió un compromiso de esta Asamblea Legislativa de no caer en lo mismo del 2009. Elegir fuera de esta lista y hacerlo en casa presidencial. Los magistrados de la Sala Constitucional saliente, algunos fueron inconstitucionales, para bien o para mal. El periodo ya terminó y pues la sala cuestionada y todo, de alguna manera dejó un buen precedente. Ahora, sobre en qué momento podría haber resultado, es bien difícil que yo dé una respuesta. Esto podría tardar hasta 1 o 2 meses, como ya ha sucedido en el pasado. Esperaríamos que eso no fuera así, y lamentablemente por ahora lo que se está viendo es que el tiempo va a depender de lo rápido que puedan acordar los partidos políticos esas cuotas. Quisiera, y digo, esperar, como el pueblo salvadoreño, que esto no pase por el tema de cuotas, pero hasta no ver los nombres en las listas no lo sabremos. Y también yo no quiero defender a ninguno de los candidatos, porque puede que nosotros estemos apoyando a candidatos que salieron bien evaluados, pero yo no sé si tras de las puertas se han reunido con partidos políticos. Entonces yo no defiendo nombres, pero trataremos de escoger dentro de lo que cabe lo mejor, y esperamos los partidos políticos hagan conciencia. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Don Ramón, igual, muchas gracias por su presencia en esta entrevista. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Igualmente para ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Los esperamos este viernes.